Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es lunes 16 de octubre y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. El mercado laboral ourensano ha perdido a 36.000 personas de entre 20 y 40 años en lo que va de siglo. Por otra parte, PSOE y BNG han presentado una iniciativa conjunta para convocar un pleno extraordinario para hablar sobre el desmantelamiento de los servicios sociales. Y por otra parte, el acusado de poner cebos con alfileres en Ourense durante 5 años y herir a perros ha sido condenado a 1 año de cárcel. Comenzamos. El mercado laboral ourensano ha perdido 36.000 personas de 20 a 40 años en este siglo. Hay un 44% menos de población en esta franja, lo que ha favorecido casi 1 millar de vacantes laborales. La crisis de vacantes laborales que padecen numerosos sectores de actividad constituye una realidad que preocupa a la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. La dificultad para contratar perfiles adecuados y mano de obra cualificada convive con una tasa de paro que sigue siendo elevada. El porcentaje de puestos clave que no se pueden cubrir ha llegado a su máximo histórico en sectores como la construcción, la hostelería, las finanzas, los seguros o la industria. Y es que el mercado laboral ha perdido en Ourense a 36.000 personas entre los 20 y los 40 años en las 2 últimas décadas. La mitad de las 52 provincias españolas supera el 36% de decrecimiento y Ourense alcanza el 44% y no es la peor. En Asturias ese descenso llega al 50% y las 3 provincias de Euskadi oscilan entre el 45 y el 50% de pérdida de población joven. Aunque la llegada de población inmigrante ha contribuido a aumentar el número de habitantes del país, no ha logrado frenar la tendencia al envejecimiento. En días como hoy, la estadística supone una auténtica bofetada al presente y al futuro de esta provincia. Los números tristemente ponen marchamo a una realidad que tiene nombres y apellidos. Según un informe publicado por la región, el mercado laboral de la provincia ha perdido 36.000 personas entre los 20 y los 40 años de edad desde hace un par de décadas. Las cifras son demoledoras y forman parte de esa gota malaya de sangría poblacional en edad de trabajar, de aplicar el talento en el sitio en el que se han formado o que las capacidades económicas de Ourense tengan la entidad suficiente para captar a personas de otros lugares. Pero esa situación no se produce lamentablemente. Esta es una tierra con infinidad de recursos naturales y con muy buenas comunicaciones, herramientas imprescindibles para el crecimiento económico y el desarrollo. A su vez, el 30% de las empresas radicadas en Ourense tienen problemas para encontrar personal. Aún así, la sangría demográfica es imparable, la situación es endiablada y sospechamos que la culpa no es de los que se van. La pregunta es ¿por qué lo hacen? Y desde luego, ¿quiénes son los responsables de que esto haya sucedido? Lo siga haciendo y posiblemente se siga produciendo hasta el día de la bajada de la persiana provincial. PSOE e BNG presentaron unha iniciativa conxunta por rexistro para solicitar un pleno extraordinario para que Gonzalo Pérez Jácome dé explicación sobre os recortes que ten pensado facer nos servizos sociais. PSOE e BNG solicitan a convocatoria dun pleno extraordinario no que se aborde a problemática dos recortes en servizos sociais que pretende implementar o alcalde e a redución das UNIs que anunciou recentemente. Isto non é máis que a continuidade dun desmantelamento que se leva producido nos 8 últimos anos. Recordamos todos que cando gobernou o anterior goberno progresista da cidade, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, Ourense era un referente de políticas sociais para toda Galicia e tamén no ámbito nacional, e hoxe está convertido nunha caricatura, nunha auténtica caricatura que afecta aos que máis o necesitan nesta cidade. E iso, dende logo, para nós é irrenunciable esa loita e por iso estamos hoxe aquí. Un goberno é máis social ou menos social en función do que alladica económicamente nas partidas a combatir a pobreza, a combatir a precariedade, a combatir a situación pola que están atravesando moitas familias e moitas persoas despois da pandemia. Pero para este goberno, evidentemente,
Eso non é unha prioridade. Acabámoslo de ver en 2 plenos, os 2 últimos plenos. O primeiro, no que se negou a debater sobre esta cuestión. Evidentemente, Jácome non quere verse diante do espello, verse reflexado. E a segunda, o outro día, cando vimos que a prioridade para este goberno municipal son os fastos, son as festas. Sobre a postura dos populares din que son cómplices e responsables desta situación. O Partido Popular até o de agora o que fixo é poñerse de perfil, blanquear incluso a Gonzalo Pérez Jácome e, dende logo, se queren apoiar esta solicitude, os acordos que van ao pleno, teñen a súa oportunidade aí. Até o de agora non fixeron absolutamente nada para comprometerse con esta cidade e tratar de reverter as cousas. O Partido Popular é cómplice desta situación e, por tanto, cando és parte do problema nunca pode ser parte da solución. O único que fixo o Partido Popular é intentar lavar a cara e lavar a súa conciencia para poder xustificar así o seu voto, neste caso a súa abstención, a todas as propostas que até fai pouco viña trasladando Jácome. Por tanto, non resultan creíbles e, insisto, eles son os directamente responsables de que Ourense estea vivindo este pesadelo. Un año de cárcel por colocar cebos con alfileres en Ourense durante 5 años para herir a perros. Manuela M. admitió en el Juzgado Penal 1 ser el responsable de la colocación de cebos cárnicos con alfileres destinados a causar daños a los perros en distintos puntos de la ciudad, entre 2016 y la fecha de su detención, el 6 de noviembre de 2021. Tras abonar la responsabilidad civil por un delito continuado de maltrato animal, 4.600 euros, la Fiscalía dejó la petición de pena en 1 año de prisión, que no cumplirá si no delinque en el plazo de 2 años. Concluye así un caso que tuvo en jaque a los propietarios de mascotas y a las fuerzas de seguridad. Como consecuencia de dichas conductas y ante la evidencia de reiteración de las mismas, se creó un equipo multidisciplinar compuesto por 2 agentes del SEPRONA de la Guardia Civil, 2 agentes del Cuerpo Nacional de Policía y 2 agentes de la Policía Local para aunar esfuerzos. Se autorizó la colocación de cámaras en las calles del concello de Ourense, Ramón Piñeiro, Quintián y Riomao, así como en la zona de 2 parques habilitados para perros en la Plaza de Don Bosco y en el Parque de la Chapa. Tras Moure, el 6 de noviembre de 2021, tras la realización de un registro domiciliario en el que se incautaron cebos, la ropa con la que aparecía en las imágenes de las cámaras, copias de los anónimos amenazando a propietarios de perros y carteles quejándose de la presencia de animales en las zonas anteriormente mencionadas. APMOU, la Asociación Cultural y Deportiva de Mascotas de Ourense, que denunció los hechos y estuvo en el procedimiento judicial hasta que se le exigió el pago de fianza a través de su abogada Line Castro, aseguró que 1 año de cárcel es a todas luces insuficiente. El inculpado, que ocultó su rostro con una mascarilla quirúrgica, no quiso hacer declaraciones a la salida del juicio. El delegado del Gobierno visitó las obras de mejora del altar mayor de la Catedral de Ourense, acompañado por el obispo. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, puso la Catedral de Ourense como ejemplo de la apuesta del Gobierno por la recuperación arquitectónica de la provincia. Esta mejora contó con una ayuda de 200.000 euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del programa del 1,5% cultural. Las actuaciones que se llevaron a cabo consistieron en la restauración de la policromía de los púlpitos y la renovación de las rejas del altar mayor. El financiamiento de este programa ha aumentado hasta el 2%, con lo que en la convocatoria de este año se pondrán 80 millones de euros a disposición de todo el territorio nacional. O cambio climático causado pola actividade humana xa se manifesta no día a día dos ourensáns. Esta fin de semana as chuvias puxeron punto final á calor anormal con temperaturas máis altas das que debería haber na entrada do outono. Ourense é o territorio ourensán que máis sufre os episodios de calor. O cambio climático xa se manifesta na provincia. A mostra disto é o acontecido na primeira quincena de outubro, na que as temperaturas estiveron moi por riba das que debería haber nos comezos de outubro. Susana Ballo explícanos por que a meteoroloxía extrema é cada vez máis frecuente, pero tamén as consecuencias que ten, como os desperfectos multimillonarios. En este escenario que nos encontramos ya de cambio climático, los fenómenos meteorológicos adversos cada vez son más frecuentes y así lo seguirán siendo, aumentando esta frecuencia en los próximos años, según nos indican la ciencia y los modelos climáticos. Y es que cuando hablamos de fenómenos meteorológicos extremos, hacemos referencia a esas precipitaciones intensas, es decir, esa lluvia que cae en un corto espacio de tiempo, y también esas sequías prolongadas en el tiempo. Tenemos muy reciente la del año 2017, pues todos estos fenómenos van
van a ser más frecuentes, es decir, se van a producir cada vez con mayor asiduidad en el tiempo. Además, tenemos que sumar a estos fenómenos las olas de calor que también nos visitan cada vez con más frecuencia. Les mostramos una gráfica de un reciente estudio científico que muestra cómo desde 1980 hasta el 2020 esos fenómenos extremos, esos fenómenos climatológicos extremos, pues han ido aumentando significativamente a lo largo de los últimos años, y no solo han aumentado en el pasado, sino que está previsto que cada vez en el futuro continúen aumentando. De ahí que urge, además de una mitigación de emisiones responsables del cambio climático, urge una adaptación y, sobre todo, en un entorno como el que nos encontramos en la provincia de Ourense, en donde las olas de calor son más frecuentes que en el resto de la comunidad. O BNG traslada ao Pleno da Deputación de Ourense a oposición á central hidroeléctrica reversible de Castrelo de Miño, Cartelle e Arnoia. O BNG demandará da Deputación que garanta que o proxecto da central reversible sexa paralizado e pide que tanto a institución provincial como os concellos directamente afectados se pronuncien. En Castrelo de Miño, o Pleno Municipal rexeitou por unanimidade o proxecto, mentras que o alcalde de Cartelle todavía non respostou o escrito presentado polos nacionalistas. En Arnoia, tampouco o seu alcalde se manifestou ao respecto. Non só perjudica a Castrelo de Miño, nin a Cartelle, nin a Arnoia, senón que perjudica a todos os concellos da comarca económicamente, climatológicamente tamén, porque depois vai haber moitas máis nieblas, entonces estamos totalmente en contra de que se faga eso. Sentímonos nos abandonados por parte do noso Concello. A parte que o noso Concello, a parte de todas as consecuencias que ten a balsa, xa a implantación da balsa, nós xa vamos sufrir as consecuencias coas obras desde o primeiro momento, porque a implantación da balsa e os accesos da implantación da balsa e o que vai quedar despois vai ser desde un punto da nosa parroquia, da propia parroquia de Cartelle. Os nacionalistas exixen aposta por un novo modelo enerxético galego a partir da elaboración dun mapa de necesidades e ordenación enerxética, onde se planifique que tecnoloxías son realmente necesarias e as súas posibles localizacións, sometendo esa planificación a unha avaliación ambiental estratégica que garanta a máxima protección medioambiental. Estamos nun país onde agora mesmo hai 4.000 megavatios instalados e outros 3.000 en preparación. É dicir, non somos un territorio que necesite máis enerxía eléctrica, somos un xerador excedentario, tanto é así que Galiza exportou no ano 2022 o 40,5% de electricidade xerada, do cual, do que exportamos, dese 40,5% da enerxía que xeramos, o 64,8% xa era renovable. Somos a terceira comunidade autónoma do Estado que máis enerxía renovable xerou. Insisto, e nós non a consumimos aquí, é para exportar. Hoy queremos rendir homenaje a los anestesistas del Sergas, especialmente a los del área sanitaria de Ourense, Beriño Barco, ya que el 16 de octubre es el Día Internacional de estos médicos que tienen una labor muy importante que muchas veces vemos desde un segundo plano. El trabajo de los anestesistas comienza ya en el preoperatorio del paciente, cuando el especialista de cada área determina que es necesaria una cirugía. Llega a nosotros y nosotros en la consulta vamos a hacer una valoración de su estado general, y además vamos a hacer una serie de pruebas básicas, entre las que están electro, analítica y placa en la mayoría de las ocasiones, y vamos a valorar si el paciente es candidato a realizar algún tipo de prueba más que nos pueda aportar algo para su manejo durante el periodo de la cirugía. Una vez en el quirófano se revisan los documentos que ha dejado preparados el anestesista que se encarga del preoperatorio, y ahí es cuando se toma la decisión del tipo de ventilación que se le va a poner al paciente. Una vez monitorizado, se adapta el tipo de anestesia al doliente para obtener el mayor beneficio para su enfermedad. Un buen control del dolor durante la operación y posteriormente aumenta las posibilidades de supervivencia y mejora la calidad de vida. En nuestro papel en la unidad de reanimación posanestésica, lo que conocemos como sala de despertar, es hacer un seguimiento del despertar, de la vigilancia de las primeras horas en el posoperatorio de los pacientes. Aquí pues vigilamos cómo se encuentran, si tienen algún malestar, algún tipo de dolor, sangrados, y tratar todo eso. Para el control del dolor pues disponemos, además de analgesia por vía intravenosa, pues de múltiples técnicas que
pueden ser necesarios realizar, además de aquellas que ya se hayan podido realizar durante el acto intraoperatorio. Cuando el paciente está estable, se valora el paso a planta, donde serán otros profesionales los que se encarguen de sus cuidados. En la mayoría de las operaciones, el pronóstico y la recuperación son buenas. Este fin de semana, el Castillo de Monterrey acogió la segunda edición de la Festa da Vendimia. El Castillo de Monterrey acogió la segunda edición de la Festa da Vendimia da Vila de Monterrey. Los asistentes al evento pudieron encontrar en él información de la denominación, características edafoclimáticas, variedades de uva o peculiaridades de sus caldos blancos y tintos, entre otras cuestiones. Además, los que se acercaron a este espacio promocional también tuvieron la opción de degustar varios de sus vinos. Una veintena de bodegas estuvieron presentes y contaron con la asistencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Rematou a vendimia, xa rematou nas 5 de hoxe, tamén rematou aquí. Bateron, según teño entendido, o récord de recollida de kilos de uva, casi 7 millóns, e todo indica que vai ser unha bueno, se acabou a vendimia, pero se vai facer un viño de moita calidade co uva deste ano, igual que os anos anteriores, en xeral, en toda Galicia, casi 80 millóns de kilos de uva recollidos e moi boas perspectivas. Los asistentes pudieron disfrutar de una feria agroalimentaria, un folión de carros, actividades infantiles, una foliada abierta o la degustación de porco asado y diferentes vinos de Monterrey por 5 euros. O Centro Comercial Aberto Ourense Centro presentaba esta mañá a campaña Ourense Centro Convídate ao Teatro. O Centro Comercial Aberto Ourense Centro retoma unha das súas campañas. Este venres, día 20, convida aos seus clientes ao teatro. Es una obra de Enrique Jardiel Poncela, 4 corazones con freno y marcha atrás, con lo cual va a ser una comedia, entiendo, divertida, complicada, pero de eso ya nos hablará Roberto un poco más adelante. Será el día 20 y el mecanismo de canjear las invitaciones por las entradas es muy sencillo. La gente que vaya... Esas invitacións deben ser canxeadas por entradas na propia taquilla do auditorio ou ben unha hora antes da función, o xoves e venres entre as 9 da mañá e as 2 da tarde. A compañía de teatro de La Toute Producciones porá en escena a obra escrita por Jardiel Poncela e adaptada e dirixida por Roberto de la Torre e Esther Casal. Pues hemos elegido esta obra. Normalmente las otras 3 eran de cosecha propia del grupo, pero esta hemos decidido pues, ir más allá y coger la obra más complicada de Jardiel Poncela, porque es una obra muy compleja de realizar, porque está dividida en 3 actos y cada acto es un año diferente, una época diferente, y a nivel escenográfico y de ambientación y de vestuario y tal, pues es bastante complejo, pero bueno. A campaña conta co apoio da Xunta de Galicia. Esta campaña que presentamos hoxe está dentro do proxecto que presentou o Centro Comercial Aberto Ourense Centro de cara á obtención da subvención ás asociacións de comerciantes en ánimo de lucro e centros comerciais abertos para a súa dinamización da Dirección Xeral de Comercio. Esta orde de axudas, como todos sabedes, vense convocando todos os anos e o seu objetivo fundamental é un pouco incidir no que dixeron xa os compañeiros de mesa, que dinamizar e revitalizar os centros comerciais abertos, así como reforzar o comercio de proximidade incentivando as vendas do comercio local. Non cabe dúbida que esta é unha das... Os estudantes da Facultade de Ferro do campus de Ourense asistiron hoxe a unha xornada de concienciación sobre pornografía, prostitución e ventres de aluguer. A Facultade de Ferro acolleu hoxe unha xornada sobre pornografía, prostitución e ventres de aluguer. Pretendemos que o noso estudantado reflexione sobre unha realidade que implica unha violencia brutal contra os corpos das mulleres, como se produce a través do uso sexual dos seus corpos a través da pornografía e a prostitución, e o uso reproductivo dos seus corpos a través dos vientres de alquiler. Esta é unha situación que se ve agravada polo uso das novas tecnoloxías, que funcionan como un altavoz que permite e normaliza a violencia contra as mulleres. O problema é que é un tema que se está transformando en unha... se está naturalizando, normalizando, como que é algo que forma parte da nosa sociedade, e que a pornografía e a prostitución implican un exercicio de libre elección das mulleres, cando a realidade é que nin a pornografía
é sexualidade, nin a prostitución é sexualidade. É o exercicio da violencia sobre os corpos das mulleres para satisfacer os desexos dos homes que entenden que teñen dereito a que os seus desexos se materialicen usando para eso os corpos das mulleres. Non é... As categorías pornográficas máis vistas en internet reproducen unha violencia extrema contra as mulleres. Ademais, co acceso temperán á red, o porno estáse a converter nun espazo de aprendizaxe, cando a sexualidade non pode estar máis lonxe da realidade. E posteriormente, en moitos casos, leva a querer poñer en práctica as situacións que se reproducen nestes vídeos. Estas xornadas buscan loitar contra a desinformación. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.